Buenas tardes a todos. Vamos a celebrar la misa del 1 de mayo, día en que celebramos la solemnidad de San José Obrero. Las intenciones por las que vamos a celebrar son las siguientes: al Señor y a la Virgen del Milagro, pidiendo por el eterno descanso de Isabel Díaz, intención de su hijo Milagro, su nieta Norma, bisnietos y tataranietos. A la Virgen del Milagro, pidiendo por el alma de Gustavo Carrizo y Agustín Carrizo, intención de la familia Carrizo. Pidiendo por las almas de José Demetrio Obispo, difuntos de las familias Quiroga, Palacio, Villagra, Morales, Bello, Moreno, Contreras. También la celebramos en honor del Sagrado Corazón de Jesús y a San José Obrero, y vamos a celebrar también de una manera muy especial por la comunidad de San José Obrero de la localidad de Animaná. Tienen ahí esa grupita en honor de él, así que pedimos por todos ellos de una manera muy especial en este día en que celebran a su santo patrono. Comenzamos entonces nuestra celebración eucarística, lo hacemos cantando. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar esta Santa Misa, vamos a pedir perdón de todos nuestros pecados. Lo vamos a hacer con toda humildad y confianza en el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador del universo, que has impuesto la ley del trabajo a todos los hombres, concédenos que, siguiendo el ejemplo de San José y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas y consigamos los premios que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Saulo, que respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de traer encadenados a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. Y mientras iba caminando,
Al acercarse a Damasco, una luz que venía del cielo lo envolvió de improviso con un resplandor, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán qué debes hacer. Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Vivía entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en una visión: Ananías. Él respondió: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Ve a la calle llamada Recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén, y ahora está aquí con plenos poderes de los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: Ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y al pueblo de Israel. Yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos unas especies de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Saulo permaneció algunos días con los discípulos que vivían en Damasco, y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: vayan y anuncien la buena noticia. Vayan y anuncien la buena noticia. Alaben al Señor todas las naciones, glorifíquenlo todos los pueblos. Vayan y anuncien la buena noticia. Es inquebrantable su amor por nosotros, y su fidelidad permanece para siempre. Vayan y anuncien la buena noticia. Cantemos el aleluya, aleluya. Cantemos el aleluya, aleluya. Que nuestras voces se unan, aleluya, aleluya. Que nuestras voces se unan, aleluya, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Con un oído en la palabra, aleluya. Con un oído en la palabra, aleluya. Y el otro oído en el
oído en el pueblo, aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este día tan lindo, dedicado a San José Obrero y dedicado a festejar en consecuencia también a todos los trabajadores, y todos de alguna manera lo somos, la Iglesia nos trae el relato en la primera lectura de la conversión de San Pablo, aquel hombre que había sido perseguidor, pero perseguidor encarnizado contra la Iglesia de Jesús, cómo termina siendo apóstol de Cristo, termina incluso constituyendo las comunidades que van a ir tejiendo la Iglesia primitiva de los primeros años, ¿no? Llama la atención cómo lo describe San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles al suceso de la conversión de Pablo, que es riquísimo, ¿no? Si pudiéramos poner a verlo punto por punto, nos tomaría mucho tiempo, pero me parece que podríamos prestarle atención a esa ceguera de Pablo. Pablo queda ciego. Después de que ve la luz esplendorosa en el camino hacia Damasco, donde iba con plenos poderes para perseguir a la comunidad cristiana, a los seguidores del camino, y después que tiene ese breve diálogo con Jesús, donde Jesús se le manifiesta, Saulo queda ciego o se muestra ciego, porque tal vez esa ceguera, esa ceguedad, esa imposibilidad de ver parte de los ojos de Pablo, capaz que simplemente es manifestación de su espíritu que estaba ciego, ¿no? Pablo no veía nada, aunque tenía los ojos abiertos, dice el texto. Lo tienen que tomar de la mano, ¿no es cierto? Un hombre que se valía por sí mismo, un hombre que no solamente tenía la capacidad de valerse por sí mismo, sino que tenía esa fuerza de carácter, ¿no es cierto? Llevado de la mano hacia Damasco. Y cuando Ananías va a curarlo en nombre de Jesús, ¿no? Una de las cosas que llama la atención es que le dice hermano mío a aquel que había sido perseguidor suyo, ¿sí? Le dice, Saulo hermano mío, el Señor Jesús.
El mismo que se te apareció en el camino me envió a ti para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas, dice. Y el proceso de nuestra conversión puede ser que no sea tan llamativo ni tan rápido como el de Pablo, pero es que se nos caigan muchas veces esas escamas que nosotros tenemos en los ojos de nuestro corazón, que no nos dejan ver, ¿no es cierto? No nos dejan ver con la mirada de la fe. Y nosotros tenemos que estar siempre disponibles a que el Señor, muchas veces a través tal vez de alguna mediación humana, de algún hermano nuestro, como Ananías, en el caso de Pablo, ¿sí?, se preste para la obra redentora de Jesús de tal manera que el Espíritu Santo nos haga ver lo que a veces no podemos ver o no queremos ver o nos cuesta ver. A veces no podemos ver porque no podemos, es una cosa que supera nuestras capacidades humanas y otras veces tal vez no queremos ver. Pero como quiera que sea, es volver a ver o ver con los ojos, con la mirada de la fe. Y con la mirada de la fe podríamos pasar un poquito al Evangelio de hoy, que continúa o que ya concluye el largo discurso del pan de vida que Jesús dice después de haber multiplicado 5 pancitos y 2 pescados entre más de 5.000 personas, ¿no? Allí Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es precioso, pero no lo vemos siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso es comunión. Eso es estar íntimamente unidos. Él y yo. Y en él yo con mis hermanos, porque Jesús habla en nombre no solamente de sí mismo como persona individual, sino en nombre de todos los que forman parte del pueblo de Dios. Vuelvo de nuevo al relato de la conversión de Pablo, ese diálogo que tiene con Jesús. Pablo le pregunta quién eres y Jesús le contesta, soy Jesús a quien tú persigues. En realidad estaba persiguiendo a los cristianos. Sin embargo, Jesús está identificado con los cristianos. Los persiguen a los cristianos, me están persiguiendo a mí. Entonces, cuando Jesús habla de esta comunión, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, no es solamente la unidad que tengo yo con la persona individual de Jesús, sino también la unidad que tengo yo con todos los hermanos que forman parte de Jesús por la unión que tenemos en el bautismo. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Qué preciosa imagen que tiene Jesús para cuando habla de la Eucaristía, pero no solamente de la Eucaristía, sino también de la caridad y cuando habla también de la misericordia de Dios, porque el pan eucarístico, ¿no es cierto?, el pan que da la vida está identificado no solamente con la Eucaristía, sino también con la palabra de Dios, con la caridad y con la misericordia de Jesús. El que come mi carne permanece en mí y yo en él. Y esto nos da una intimidad tremenda con el Señor Jesús, que estamos invitados a vivirla y a cultivarla en lo cotidiano de la vida. Pablo tiene una conversión rutilante, una conversión llamativa, ¿no es cierto? Nosotros capaz que tenemos un proceso de conversión mucho más humilde, más desapercibido, ¿eh? Y estamos llamados entonces a crear, a buscar, a profundizar esa comunión de la que habla Jesús en el Evangelio de hoy, en el día a día, en las cosas cotidianas. Y en esto, qué hermosa la imagen de San José, la figura del santo patriarca José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús en la tierra, el trabajador, el carpintero. José tiene una comunión tan íntima con Jesús como papá e hijo. Ya sabemos que José no es padre de Jesús según la carne, el único padre de Jesús es el Padre de los cielos, pero la responsabilidad y el papel de paternidad en la tierra la ha asumido José. La comunión que tiene José con Jesús es tan grande que cuando Jesús vuelve a Nazaret y predica, le dicen el carpintero. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el hijo de José?
la comunión que tiene Jesús con San José es tan grande que está identificado con él, el carpintero, igual que su papá José. Seguramente habrá heredado, entre comillas, como era costumbre en aquella época y en aquellas sociedades, el trabajo de su papá, ¿no es cierto? El carpintero. Pero eso significa que hay una profunda comunión, hay una ida y vuelta diaria, cotidiana, de siempre, una identificación. Y entonces nosotros le podríamos decir a San José, ¿no es cierto?, que es una persona que en la Sagrada Escritura no tiene ninguna frase, no le ha recogido ninguna frase, ¿no es cierto?, pero que ha hecho todo lo que tenía que hacer. Le tendremos que pedir a San José que Él nos ayude a descubrir a Jesús en lo cotidiano de la vida, que nos ayude a identificarnos con Jesús en las cosas cotidianas de la vida, a aprender de Jesús y hacerlo todo como Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y esto no significa solamente cuando comulgamos, que de una manera preciosa, ¿no es cierto?, cuando lo hacemos, sino en el día a día, también en la acción, en la palabra, en la actitud. Es hermoso que nosotros le pidamos a San José esa unión con Jesús profunda, diaria, sencilla, doméstica incluso, doméstica. Que no esperemos grandes acontecimientos o grandes cosas para recién buscar ahí la familiaridad con Jesús, una familiaridad sana que nos lleve a profundizar el amor que Jesús nos muestra, amor del Padre, la obediencia que Jesús nos muestra, obediencia al Padre. Le pidamos entonces a San José llegar a este nivel de comunión con Jesús, ¿no? Una comunión decisiva. Es interesante cuando, si bien es cierto el texto de hoy no lo recoge, pero después que termina el discurso del pan de vida, muchos dicen es duro este lenguaje. ¿Quién lo puede soportar? Y muchos de sus discípulos, después de este discurso del pan de vida, empiezan a alejarse de Jesús, vamos a tomar la distancia. Menos los apóstoles. Es cuando Jesús les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Qué hermoso, Jesús nos pide que seamos sus seguidores, pero libremente, ¿no? Ustedes también se quieren ir. Y ahí es cuando Pedro sale diciendo, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y los apóstoles, los 12, se quedan con Jesús. Le vamos a pedir entonces a San José esta comunión con él, con Jesús, ¿no? Al estilo de él, comunión en la que tiene que ver sin duda el Espíritu Santo, pero comunión también en la que tiene que ver muchísimo y mucho nos puede enseñar y mucho nos puede conseguir la Santísima Virgen María, que también ha vivido en esta comunión hogareña con Jesús y también por acción del Espíritu Santo. Pidamos por nuestras necesidades. Pidamos a Dios por toda la Santa Iglesia de Jesús, que está puesta bajo el cuidado de la protección de San José, para que ella sea siempre portadora del nombre de Cristo a todas las naciones. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por los trabajadores, para que sepamos valorar el trabajo, no solamente como una fuente de ingresos dignos, sino también como la participación en la obra creadora y salvadora de Dios. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recemos por aquellos que están pasando momentos difíciles en su trabajo, precisamente, entre otras cosas, por la situación de la cuarentena. Que pongamos nuestra confianza en el Señor y que la providencia les vaya abriendo caminos para que puedan vivir dignamente junto a sus familias. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguemos por aquellos que sufren en su corazón, en su alma, también en su cuerpo, aquellos que a lo mejor están padeciendo alguna dolencia, que el Señor los consuele y los fortalezca. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Cada uno de nosotros pidamos también por nuestras intenciones particulares.
Recemos para que por intercesión de San José, de María Santísima, el Señor nos conceda la gracia de la salud y que conserve y sane a aquellos que están siendo víctimas de la enfermedad del COVID. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Roguémosle también por el final de esta pandemia y para que el Señor ayude a los hombres y mujeres de ciencia que están trabajando para curarla. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros queridos difuntos, quienes han muerto víctimas de esta enfermedad, y también por los demás difuntos nuestros, para que el Señor los reciba en su santa gloria. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre bondadoso, las súplicas que humildemente presentamos ante ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ofrezcamos el pan y el vino, hagámoslo cantar. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. ¿Qué podemos darte, nuestro Creador? Solo nuestra nada, tómala, Señor, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en la fiesta de San José Obrero y haz que estos dones se transformen en fuente de gracia para los que te invocan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de San José, porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu Hijo único, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra
Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Carlos Borromeo, San Roque,
y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconociéndonos verdaderamente hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con Con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol, hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el viñador. No se detiene en su caminar, no le asusta la sed ni el calor. Hay una viña que quiere cuidar, una viña que es todo su amor. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide Frutos de amor. Él te protege con un vallar levantado en tu derredor. Quita del alma las piedras del mal, ha elegido la cepa mejor. Limpia los surcos con todo su afán y los riega con sangre y sudor. Dime si puedes hacer algo más por su viña, el viñador. Dios es tu amigo, el viñador, el que te cuida de sol a sol. Dios es tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor. Comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Pasión, pecado de Cristo, guárdame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José en el Día del Padre. San José, el carpintero de Nazaret, el esposo de María, el Padre de Jesús, enséñanos a tener tu fe, tu confianza y tu espíritu que tuviste. Enséñanos tu justicia,
tu capacidad para hacer el bien y la bondad. Enséñanos a poner cada día en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, el amor y la entrega que tú pusiste. Enséñanos a tener el corazón abierto para reconocer en nuestras vidas las huellas de Dios, para escuchar lo que Él nos pide y para comprender los caminos que Él nos abre. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, ruega por nosotros. Todo cuanto de palabra o de obra realicen, sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios por medio de Él. Oremos. Señor, tú nos has alimentado con la Eucaristía. Por ello te pedimos que dando testimonio, como San José, del amor que infundes en nuestros corazones, podamos gozar continuamente de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recemos por nuestros difuntos. Dale, Señor, el eterno descanso. Y brille para ellos la luz que tiene fin. Que descansen en paz. Así sea. Que las almas de Isabel Díaz, Gustavo Carrizo, Agustín Carrizo, José Demetrio Obispo, y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Esta bendición que vamos a recibir, la recibimos todos, por supuesto, pero de una manera especial queremos tener presente a la comunidad de San José Obrero, que celebraría hoy la fiesta en la Grutita. En su momento se lo podrá hacer, tenemos la esperanza puesta en eso, confiamos en que San José va a interceder para que esto pueda suceder en el momento más oportuno. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa. Pueden ir en alegría y en paz. Demos gracias a Dios. dulce muchacho humilde de Palestina. A vos para ser su madre Dios te eligió. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste tu esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón, y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. En un taller humilde de carpintero, Dios aprende el oficio del buen José. Y vos yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma que te sirvieron para después.
Y vos yendo y viniendo de la cocina, guardabas cosas dentro del alma que te sirvieron para después. Por eso voy a darte mi corazón, y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret.